quién soy yo. Lo importante es lo que estás a punto de descubrir. Bienvenido a Project Delta. Aquí comienza tu acceso a la información que ellos intentaron ocultar. Durante décadas, las agencias de inteligencia negaron todo conocimiento sobre un programa secreto de control mental. Los medios lo etiquetaron como conspiración, pero en 1977, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a admitir la verdad, después de que se desclasificaran más de 1.800 documentos originales de la CIA. El nombre de ese programa era MK Ultra. Este proyecto no nació de la fantasía, nació del miedo, el miedo a perder el control del mundo. A comienzos de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba convencido de que la Unión Soviética y China estaban desarrollando métodos de control mental. Según declaraciones oficiales del director de la CIA, Allen Dulles, el país se encontraba ante lo que él llamó una batalla por el control de la mente humana. El 13 de abril de 1953, Dulles firmó la orden de ejecución del programa MK Ultra bajo la autoridad de la División de Servicios Técnicos de la CIA. ¿El objetivo? Investigar la modificación del comportamiento humano mediante drogas, hipnosis, trauma psicológico, privación sensorial y técnicas de manipulación. Todo esto está documentado en el archivo oficial 94 Congress, segunda sesión MK Ultra Hearings, disponible públicamente en la web oficial del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Encuentras el enlace en la descripción del vídeo. El jefe del programa fue el Dr. Sidney Gottlieb, un hombre conocido internamente como el Mago Negro de la CIA. Gottlieb tenía autorización para actuar por encima de la ley. Su trabajo consistía en romper la mente humana para reconstruirla. MK Ultra financió más de 150 subproyectos secretos, incluyendo Subproyecto 130, investigación sobre amnesia inducida; Subproyecto 68, dirigido por el Dr. Ewell Cameron en Canadá, usando electroshock extremo; Subproyecto 54, control del habla mediante trauma acústico; Subproyecto 3, operaciones hipnóticas para creación de agentes dobles. Estos subproyectos están mencionados textualmente en los archivos del Senado. No son rumores, son hechos históricos. Los experimentos se llevaron a cabo en prisiones, hospitales y universidades. Muchos participantes creían estar recibiendo tratamientos médicos, pero en realidad estaban siendo sometidos a técnicas de manipulación psicológica diseñadas para destruir su identidad. Los métodos documentados oficialmente son: LSD administrado en secreto. Alumnos universitarios, pacientes psiquiátricos y soldados fueron drogados sin su consentimiento para estudiar el comportamiento bajo psicosis inducida. Electroshock extremo. En el Allen Memorial Institute de Montreal, los pacientes recibían entre 20 y 40 veces la dosis normal de terapia de electroshock, con el objetivo de borrar sus recuerdos. Privación sensorial total. Algunos sujetos permanecían días completos en tanques oscuros, sin sonido, sin luz, sin contacto humano. Esto inducía alucinaciones y destrucción del sentido del yo. Hipnosis combinada con drogas. La CIA intentaba crear comandos programables, personas condicionadas para ejecutar acciones sin recordar haberlas realizado. Uno de los casos más inquietantes fue el de Frank Olson. Olson era un científico del ejército estadounidense, especializado en armas biológicas. Durante una reunión interna de la CIA, fue drogado con LSD sin su consentimiento. Días después, cayó desde la ventana de su habitación en el Hotel Statler, en Nueva York. El caso fue declarado suicidio, pero en 1994 su cuerpo fue exhumado y la autopsia reveló fracturas en el cráneo antes de la caída. El informe concluyó que Olson fue asesinado. Este caso está registrado en el documento oficial del Senado de los Estados Unidos
en la página 113 del archivo MK Ultra Hearings. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos del proyecto MK Ultra. Helms sabía que, si esta información se hacía pública, el gobierno perdería toda credibilidad. Pero en 1977, por un error administrativo, se encontraron 20.000 documentos en cajas archivadas en otro edificio. Fue ese error el que reveló la existencia de MK Ultra. Gracias a eso, hoy sabemos la verdad. El gobierno afirma que el programa fue cancelado, pero los documentos muestran lo contrario. MK Ultra no desapareció, se transformó. Hoy, las técnicas de control mental no se aplican con drogas, se aplican con tecnología. Redes sociales, plataformas digitales, algoritmos psicológicos y vigilancia masiva han reemplazado las drogas y los electroshocks. Tu mente ya no necesita ser invadida, ha sido conectada. MK Ultra fue el primer paso hacia un sistema global de control. Un sistema diseñado para moldear lo que piensas, lo que sientes y lo que crees, sin que te des cuenta. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas siguen creyendo que tienen control total sobre su mente. En el próximo episodio de Project Delta, no hablaremos del pasado. Hablaremos del presente, una corporación que no aparece en las elecciones, una entidad que controla bancos, gobiernos, medios de comunicación y estrategias militares en todo el planeta. Esa entidad se llama BlackRock, y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción de la economía mundial para siempre. Si has escuchado hasta el final, ya formas parte del protocolo Delta. El despertar ha comenzado.